Y hoy quiero traer un tema a la iglesia que para mí es muy importante. Estaría vinculado a una serie de temas que voy a ir dando todo este tiempo, o salteadito pero es importante. ¿Qué cosas agradan a Dios? Dios me ama. Ahora, ¿todo lo que yo hago agrada a Dios? Yo amo a mis hijos, pero a veces las cosas que algunos hacen nos agradan. Agradar no significa que los dejemos de amar. Los vamos a amar, son nuestros. Nosotros somos los hijos de Dios. Dios nunca va a dejar de amarnos. Ahora quiero saber si como cristianos, como creyentes, estamos haciendo las cosas que agradan a Dios. Pero quédese tranquilo, hoy no voy a hablar de lo individual, hoy voy a hablar de lo colectivo. Hoy no voy a hablar de las cosas que haces, piensas, sientes, como esposo, como hombre, como mujer, como joven, jovencita. Hoy voy a hablar sobre la iglesia, el diseño de Dios. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada de su iglesia? Y vamos a poner un punto de partida por si alguno no lo tiene claro. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos. ¿Quién es la iglesia? Este es un edificio que hoy nosotros, porque estamos reunidos, cumple la función de iglesia. Pero antes, cuando la alquilaba otro inquilino, esto era una revista, se llamaba la revista Poder. O sea que este edificio cumplía otra función. Pero ahora que nos juntamos nosotros, la iglesia, este templo también se convierte en lo que conocemos como la iglesia. Pero si bien esta es la iglesia, el templo donde nos reunimos, la iglesia somos. Amén. Y una de las cosas que quiero dejar en claro, porque he encontrado a muchos hermanitos, muchos creyentes, los empecé a encontrármelos en todos lados, a muchos hermanos que digo, pastor, ya voy a ir a la iglesia. Pastor, bueno, ya después le voy a contar por qué no voy a la iglesia. Empecé a encontrar a un montón de hermanos creyentes que no hacen lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que seamos una iglesia. Una iglesia. No que seamos llaneros solitarios, sino que seamos una iglesia. Pero vamos a ir entrando, déjeme desarrollar un poquito el tema para que lo podamos ir entendiendo clarito. La iglesia es la comunidad de creyentes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe la iglesia. Los judíos nunca tuvieron una iglesia en el Antiguo Testamento. Los creyentes, los hijos de Dios que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos son llamados a pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Porque la Biblia nos enseña que Jesús dice, mi iglesia. O sea que nosotros somos la iglesia de Jesús. Por eso Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, iglesia es la comunidad de creyentes de todos aquellos que han creído que Jesús es su Señor y Salvador. Unidos por el lazo de la fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y que han vivido la experiencia
de la acción regeneradora del Espíritu Santo para que tengan una vida en el Espíritu, para que puedan entender los diseños de Dios. Porque sin el Espíritu Santo, sin una comunión con el Espíritu Santo, nos es muy difícil entender misterios y diseños de Dios. Por eso, con aquellas personas que no tienen una comunión con el Espíritu Santo, les cuesta muchísimo entender el diseño de Dios, la iglesia. La iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. En Mateo 16, 18, por eso te digo a vos, Pedro, mira, sobre esta roca, se señala a Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, vamos a empezar de vuelta porque yo les quiero decir, pastor, cómo usted interpreta que Jesús está señalando sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque yo me voy al griego, al original, y dice, sobre esta Petra, roca grande y fundamental, edificaré mi iglesia. No le está diciendo sobre vos, Pedro, porque la traducción de Pedro en el griego es Petro. Y si usted no me cree lo que yo estudio en griego, vayamos a los dos personajes que estamos aquí en esta historia. ¿Quiénes son? Jesús y el otro Pedro. Y Pedro, en una de sus cartas, ¿sabes qué va a decir? Nosotros somos piedras vivas, Petras con vida. O sea que él se identifica y nos identifica a nosotros como pequeñas piedras con la vida en el Espíritu. Piedras vivas. ¿Me va siguiendo? Entonces, el fundamento de la iglesia son las enseñanzas de Jesús, porque nosotros somos la iglesia de Efesios 1, 20, 23. Mire lo que le voy a leer. El poder del Espíritu Santo operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, o sea que Jesús ya ahora. Usted sabe, no me haga que le explique de vuelta, la evolución de Cristo. Nace con un nombre que se llama Emanuel. Después es Jesús, después es Jesucristo y ahora es Cristo. Usted conoce, si no busque mis prédicas, y van a entender la dimensión del poder que hay en el nombre. Entonces el poder del nombre de Cristo es el Cristo de la gloria, es el Cristo resucitado. Es este Cristo que estamos leyendo que tiene autoridad sobre todo lo creado, al cual por su obediencia, muerte en la cruz y resurrección se le dio todo poder, todo principado, autoridad y poder, señorío, sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que va a venir, versículo 22. Y sometió todo está bajo los pies de Jesús. Y Jesús, por el poder de Dios, es la cabeza sobre todas las cosas. Y este poder de tener autoridad sobre todas las cosas, se lo dio a la iglesia. Se lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel, la plenitud de Dios, que lo llena todo en todo. Wow. Esto es otra prédica. Entender lo que es la plenitud de Dios que llena todo en todo, me puede llevar un mes explicárselo. A mí me llevó un año entenderlo. Pero quiero que lo entienda esto. El poder, la plenitud, el poder de Dios opera en la iglesia, no en los apartados. No en el creyente que no se congrega. La operación es en la iglesia. Y es cuando vos sos la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen. Pero, y el apartado, pero que es creyente, a él le van a pegar una paliza.
porque dice que el Hades no prevalece sobre la iglesia. Miren, nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Esta es una prédica que después se lo voy en esta serie de mensajes que le voy a ir dando sobre agradar a Dios. Fuimos creados para agradar a Dios. Es más, el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 nos dice que nosotros no estamos para agradar a los hombres, ni a nosotros mismos, sino estamos creados para agradar a Dios. O sea que como hijos de Dios, debemos hacer las cosas que agradan a Dios. Y una de las cosas que le agradan es su iglesia. Una de las cosas que agrada a un padre es que todos sus hijos formen parte de su familia. Que no estén peleados, que puedan sentarse en una mesa todos juntos, que puedan compartir momentos. Hay un diseño. Mire, la iglesia no está en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el diseño de Dios para tiempos finales. Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos como iglesia, no como creyentes. No como creyentes, como iglesia. Y esto no es fácil, es más, es la oración que Jesús hizo al Padre y que todavía no tiene una respuesta porque la respuesta la tenemos que dar nosotros. Padre, que sean uno, como yo soy uno contigo. La iglesia es el lugar espiritual creado por Dios para que sus hijos nos desarrollemos, crezcamos y alcancemos los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero lamentablemente la mayoría de los creyentes no se congrega. La estadística de Argentina que recibimos hace poco los pastores es que el 65% de los creyentes está apartado o va a la iglesia de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y esto a Dios no le agrada. Hebreos capítulo 10, versículo 25, el escritor a los hebreos, ¿qué va a decir? No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que exhórtense, anímense, para no dejar de venir a la iglesia. Entonces, a Dios le agrada que nosotros seamos iglesia. No que vivamos apartados de la iglesia. Miren, muchos me han puesto la excusa, no voy a la iglesia porque no me gusta la alabanza. No me gusta el líder que tengo en la barca. No voy a la iglesia porque no me gusta el pastor. No me voy a la iglesia porque no me gusta cómo me saludó fulanito. No me voy a la iglesia porque va el amante de mi padre. ¿Puedo seguir? Cosas que me han dicho a mí. Pastor, yo no me congrego, pero Dios conoce y sabe mis razones. Yo no dejo de hablar con Dios. Yo no dejo de ver prédicas por YouTube, pero no me congrego. Excusas para no congregarse hay muchos. Frío, calor, juega boca, yo sé lo que quiera, pero siempre va a haber una excusa para que vos no te congregues. Y la Biblia llama, ¿lo está entendiendo lo que estoy diciendo? No me gusta el pastor, no me gusta la gente del cuerpo de alabanza, no me gusta del cuerpo de Ujieres. Yo tengo mis razones. Ahora, ¿sabe cómo llama la Biblia a la iglesia? La novia de Cristo, la esposa del Cordero. ¿Sabe cómo la llama? El cuerpo de Cristo. No me imagino a una persona diciéndole a Jesús, yo te quiero a vos, pero no a tu esposa.
No me imagino una persona diciéndole a Jesús, yo te quiero a vos, pero no quiero saber nada con tu familia. Quiero a ver si se lo digo más personal. Recíbanlo todo como si se lo dijera a cada uno de ustedes. Yo te amo, a vos como sos, pero no amo tu cuerpo. ¿Cómo se sentiría usted si su marido o su esposa le dice, te amo a vos, pero no amo tu cuerpo? Porque es lo que le estamos diciendo a Jesús. Te amo a vos, Jesús, pero no amo tu cuerpo. ¡Wow! Es fuerte. Es fuerte. Y esto es lo que muchos hacen cuando se quejan, critican y murmuran contra la iglesia de Jesús. Y he escuchado a otros cuando yo les explicaba de la importancia, de la necesidad de congregarse. ¿Qué beneficio me da la iglesia? ¿Qué beneficios tengo para ir a la iglesia? Si yo así estoy bien, yo ya soy salvo. Es que muchas veces no entendemos que fuimos salvos con un propósito, con un diseño. No solo fuiste salvo para ir a la eternidad. Quédate tranquilo, si sos salvo vas a ir a una eternidad con Dios. Pero lo que Dios no solo te salvó para el futuro, sino para el presente. Y en el presente vos tienes que ser un miembro del cuerpo de Cristo, con dones y funciones específicas, y que no todos vamos a tener la misma. Dios te salvó para que seas parte de su familia. No para que seas un hijo pródigo descarriado que andes por ahí. Era un hombre cristiano, era algo especial. Jefferson, ¿sabe qué hizo? Hizo su propia Biblia. Sacó todos los versículos y cosas que no le gustaban de la Biblia y hizo una con todas las cosas que a él le gustaban. ¿Saben cuántos Jefferson he conocido a lo largo de mi vida? ¿A cuántos hermanitos y hermanitas que solo toman de la Biblia la parte que les gusta y les conviene y dejan de la... Entonces no, Jefferson hizo su propia Biblia. Hay mucha gente que hace sus propias Biblias y nosotros somos llamados a vivir la palabra de Dios entera, no alterarla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, yo lo voy a leer en TLA, traducción lenguaje actual, TLA. Lo tengo ahí, bueno, gloria a Dios. Cuiden ustedes esto es lo que es el mandato de Dios aquí en la iglesia. A los mayores, a los que están hace un tiempito en la iglesia, nos dice que debemos cuidar a las personas que Dios pone y agrega, o como dice Hechos, que Dios añade a la iglesia, la tenemos que cuidar nosotros, como cuida el pastor a sus ovejas, háganlo con el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. No por obligación y para ganar dinero. Hay que hacerlo de corazón, porque uno tiene una pasión, porque uno lo siente. Y esto es lo que a Dios le agrada. Le agrada. O sea que cuando nosotros pertenecemos a la iglesia y funcionamos como iglesia, a Dios le agrada. No sé si usted quiere agradar a Dios. Porque cuando usted no busca agradar a Dios y busca agradar a otros, no, que justo mi familia quiere hacer un asado. No, que justo mi familia o mis amigos, y no quiero quedar mal con ellos. Preferimos quedar mal con Dios y no con los amigos. ¿A quién quieres agradar? No, hoy yo tengo ganas de quedarme en casa. Hoy tengo ganas de hacer un asado, tomar un vino y no voy a ir a la iglesia. Tengo ganas de agradarme a mí mismo o agradar a Dios. Pertenecer a una iglesia le agrada a Dios.
Porque pertenecer a una iglesia, fíjate lo que dice esto, te brinda cuidado y protección, función de la iglesia. Te hace crecer. Esto es lo que agrada a Dios, que pertenezcas a la iglesia. La iglesia te va a dar una cobertura espiritual que te va a proteger de muchísimos ataques espirituales. Algunos de los que entiendes, otros de los que no entiendes, pero vos no tienes una idea que por el solo hecho de pertenecer a Dios, de formar parte de la iglesia, de las cosas que Dios te ha librado. Ahora, estaba para ponerme el versículo 5, creo que estaba ahí en 1 Pedro 5:5. Escuche esto es importante. Dice que nosotros tenemos que obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Diga conmigo, obedecer a los líderes. Yo te voy a explicar esto cortito, porque estoy como que me falta mucho todavía. Nadie te protege si no estás dispuesto a obedecer. ¿A ustedes que les gusta anotar frases para publicar en...? Nadie te protege si no estás dispuesto a obedecer. Por eso una de las exhortaciones es obedecer a los líderes de la iglesia. Nadie te protege si no estás dispuesto a obedecer. Traducción al lenguaje de mi abuela. Cuando tienes un bebé, un niño de 1 año, 2 años, y vos lo quieres proteger de que no muera electrocutado, ¿qué le enseñas? No metas el dedo en el enchufe. No metas el dedo en el... ¿Vos lo quieres proteger? ¿Qué le vas a enseñar? A que no meta el dedo. Ahora, si él no hace caso, si no obedece, va a meter el dedo en el enchufe. Y cuando él mete en el enchufe, porque no obedece, no lo puedes proteger. Nadie puede proteger al que no obedece. Wow. Nadie puede proteger. Ay, por favor, mi amor. No, voy a ver si intento. Nadie puede proteger si no obedeces. Decile al que tienes al lado, me acaban de hablar a mí. Mire, escuche bien para que vayamos entendiendo esto. Un lobo nunca ataca un rebaño. ¿Lo sabía usted que un lobo nunca ataca un rebaño de ovejas? Ataca a la oveja que se aparta del rebaño. Oveja sola es presa fácil. Por eso es importante que seas parte de una iglesia. Por eso es importante que entres a los diseños que tiene cada iglesia. Por eso es importante que vos estés en una barca. Porque el diseño de Dios es que vos estés en una célula, grupo pequeño, que aquí en la iglesia se llaman barca, porque allí hay un cuidado y hay una cobertura más específica, más individual, y es lo que nos permite pastorear mucha gente. Pero yo quiero que el pastor puede, yo tengo que ministrar a los líderes y a un grupo más ministerial y a los pastores de las otras iglesias. No me queda tiempo para pastorear cientos de personas que vienen a la iglesia. Pero cuando formas parte de la célula, el líder cumple esa función pastoral de cuidarte, darte una cobertura espiritual, de darte el alimento que necesitas, que está supervisado también por los pastores, para que puedas crecer en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma visión, porque si en una iglesia hay 2 visiones, diga conmigo, es 2, visión. Por eso todos tenemos que tener un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor, pero sobre todo una misma visión. Pertenecer a una iglesia te va a ayudar a perseverar en el camino de Dios. Y sobre todo a cumplir los sueños de Dios en tu vida. Vas a ver cosas hermosas que el Padre desea para vos. Ahora, ¿alguien aquí es padre o madre?
¿Cuáles son los deseos que tienen para sus hijos? Los mejores, ¿que no? Ahora, Dios es nuestro Padre y como hijos de su familia, que no está apartado, que no sos un hijo pródigo, una oveja perdida, sino que estás dentro de la familia, entonces Dios va a acelerar el cumplimiento de sus sueños para verte bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, esto muy rápido. Anímense y edifíquense los unos a los otros. Gálatas 6:2. Ayúdense. Hebreos 10:24. Motívense. Romanos 1:12. Aliéntense. Efesios 4:32. Ámense. Santiago 5:16. Oren los unos por los otros. Tesalonicenses 5:26. Salúdense con afecto y con respeto y salúdense con ósculo santo, con beso santo. El beso santo justamente tiene que ver con esto, con afecto y con respeto. Gálatas 6:10 NTV. Hacer el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Pertenecer a la familia de Dios te ayuda a descubrir tu llamado y a ejercer los dones y los ministerios que Dios te ha dado. Primera de Pedro 4:10 NTV. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Lo tienes en NTV, Gonzi? O sea, nosotros todos hemos recibido un don para el ministerio que debemos ejercer en la iglesia. Pero ese don es para servir a los otros. El don que yo tengo es para servirle a ustedes. Y los dones de ustedes es para servir a todos, inclusive a mí. Los dones son de servicio. No tiene que ver con el ego. Mira el don que tengo yo. Yo tengo esto y vos no. Y a veces deseamos dones y ministerios por competencia. En vez de tratar de descubrir, por eso la iglesia te va a ayudar a descubrir cuál es el don y cuál es el ministerio que Dios te ha dado y cómo lo tienes que usar. Porque debemos entender que nuestros dones son para el beneficio de la iglesia. ¿Para qué son? Vamos a Efesios capítulo 4. Ahí vamos a leerlo rapidito. Versículo 2. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación a que fuiste llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándose, con paciencia. Hay que soportarse con paciencia, los unos a los otros. Y no te hablo de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Aparte de eso, que los tienes que soportar con paciencia y amor, también tienes que soportar a tus hermanos en Cristo. A tus líderes. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, dice la palabra. En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Unidad, paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma visión, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada gracia
carismas, dones, conforme a la medida del don de Cristo, el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos, de perfeccionarte a vos y a mí para la obra del ministerio, para el servicio, para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a una unidad perfecta, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es importante porque nosotros, una de las cosas que agrada es que nosotros estemos anhelando que Jesús vuelva, que el novio venga a buscar a la novia, pero no va a venir a buscar una novia niña, va a esperar que la novia madura y crezca hasta la estatura de ese varón que es para venir a buscarla. Para que todo esto que trae crecimiento, edificación y perfeccionamiento es para que ya dejemos de ser niños, caprichosos, malcriados, fluctuantes, o sea que vas de un lado para el otro, llevado por tus emociones o por todo viento de doctrina o por toda estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Ay, tu líder, qué buena es. Ah, porque no la conoces, porque en su pasado yo te voy a contar lo que... Bueno, y empieza el chisme y empieza otro para dividir y no para unir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Te imaginas una cabeza grande y un cuerpo chiquitito? Un cuerpo chico no sostiene una cabeza. Necesitamos crecer a la estatura de la cabeza, de quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertados y unidos. O sea que estamos unidos pero en armonía. Por todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios. O sea que los dones son para servir los unos a los otros, no para nuestro propio beneficio. O sea, pertenecer a la iglesia te ayudará a crecer hasta que alcance la estatura de Cristo, perteneciendo e involucrándote en las actividades de la iglesia. No solo asistir a la iglesia un viernes o un domingo, sino ser parte activa para que crezcas, madures y avances en la vida cristiana. Te lo digo de otra manera para que te vaya bien. Para que te vaya bien. No es solo una cuestión de asistir, es cuestión de involucrarse. ¿Qué está pasando en la iglesia? Pero pertenecer hace que digas, es mi iglesia. ¿Qué necesita mi iglesia? ¿Hacia dónde está yendo la iglesia en este 2023? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los sueños de la iglesia? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo sumarme? En lo poquito que sea. ¡Wow! Ya está. Lo poco tuyo, lo poco del otro y lo poco del otro hacen mucho. Hace que puedan cumplirse los sueños de una iglesia. Ojalá lo entienda, que no solo se trata de asistir. Pertenecer a la iglesia nos ayuda a cumplir el ministerio de Cristo en nuestra ciudad. Efesios 2:10, por favor, NTV.
Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos hechura suya, somos obra maestra de Dios. La pastora tenía una prédica que decía, somos poema de Dios. Él nos creó de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo en Cristo, a fin de que ahora hagamos cosas, no las viejas cosas que hacíamos, nuevas cosas, cosas buenas, pero que Dios preparó de antemano. Así que eso tenemos que entenderlo. Cristo, cuando desarrolló su ministerio aquí en la tierra, lo hizo en un cuerpo físico. Ahora lo hace a través de su cuerpo místico. ¿Quién es el cuerpo místico o cuál es el cuerpo de Cristo? Levante, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Wow. Esto es importante, porque todas las cosas que hizo Cristo en la tierra, en un cuerpo humano, ahora lo quiere hacer a través de su iglesia. Por eso, ¿se acuerdan que era lo que hacía Cristo? Sanaba enfermos, liberaba a los cautivos, restauraba matrimonio. Hoy lo quiere hacer eso a través de la iglesia. Daba de comer a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Hoy lo quiere hacer a través de la iglesia. Todo lo que hizo Jesús en la tierra, lo tenemos que hacer como iglesia. Esta tarea es nuestra. Obviamente que cuando vos llegas, vienes con problemas, hay heridas de tu pasado que necesitan ser sanadas, hay cosas que necesitas que des la vuelta a la página, hay cosas que necesitas soltar. Yo el otro día le decía a una persona, vas a tener que soltar, y soltar no significa que no la ames. Soltarla significa que vos te amas. Porque muchas veces malentendemos las cosas. Pero esos procesos de soltar necesitan un acompañamiento, una contención, que solo la iglesia te lo puede dar. Una iglesia madura. Una iglesia inmadura te va a dar los consejos del mundo. Pero una iglesia madura te tiene que dar los consejos de Dios conforme a su palabra y abrazarte en amor y acompañarte a atravesar los desiertos que estés pasando. La iglesia es el instrumento para llevar el amor de Dios a todo el mundo a través del evangelio. ¿Y quién le va a hablar de Cristo? ¿Y quién le va a hablar de la salvación y la vida eterna? Vos, la iglesia. Si no vas vos, nadie les va a hablar. Ah, no, yo espero que este grupo vaya. No, todos tenemos que ir. O sea, este domingo que tenemos que traer un amigo que no conoce a Cristo, ¿quién lo tiene que traer? Nosotros, toda la iglesia. Y lo de la alabanza, y bueno, esos son los que más tienen que traer amigos. Y lo sugiere los que más tienen que traer amigos. Porque todo aquel que está en servicio son los que más amigos y más compromiso tienen que tener de ganar almas. Todo aquel que es líder, asistente, pero en definitiva, todos tendríamos que traer un amigo este día domingo. Todos, la iglesia. No esperemos que otros lo hagan. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Porque las personas que este grupo de hermanos conocen, posiblemente yo no los conozca. Y posiblemente a este grupo de hermanos le dé y le ponga a Dios en el corazón traer este domingo personas que saben que tienen una necesidad y que yo no las conozco y que ustedes tampoco. Entonces por eso debemos entender que debemos trabajar como iglesia.
Y cuando hay desafíos y hay cosas, es para todos. Para todos, porque nosotros somos el instrumento de Dios. Cuando somos la iglesia nos convertimos en la boca, las manos, los pies, pero sobre todo en el corazón de Dios. ¿De qué nos sirven ser manos y pies si no vamos a tener el corazón como el del Señor? Un amor con paciencia, sin interés. Poneme Efesios, y aquí voy terminando. Efesios capítulo 5. Voy a leerles 3 versículos. Efesios 5, 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Obviamente que estos versículos muchas veces me han escuchado predicarlo o ministrarlo en talleres o retiros para matrimonios, que es uno de los versículos que más les cuesta aceptar a las mujeres, ¿no? Que el marido es la cabeza de la mujer. Pero no me voy a enfocar en eso, sino en esto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Lo que está diciendo, Cristo es la cabeza de su novia, de su esposa, que es la iglesia. Él es su Salvador. Pero escuche este versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí ya cuando le empieza a gustar más a las mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí le voy a tirar profundidad de revelation e illumination. Porque toda la vida yo había tenido un concepto que cuando he ido creciendo ahora me he ido cambiando. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo ¿para qué? Para que el mundo no se pierda y se salve. Y toda la vida creí que Dios murió por mí. Vamos a leerlo de vuelta. Se entregó y murió por la iglesia. Miren, cuando uno entra a descubrir cosas un poquito más profundas de los sentidos y propósitos de los diseños de Dios, vamos a ver que Cristo ama a su novia, ama a su esposa, ama a su iglesia, de tal manera que murió en la cruz y resucitó por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por amor y murió por Yo quisiera que, si ojalá pueda el Espíritu Santo, y es lo que oraba, sobre todo en este versículo, cuando lo preparaba este mensaje. Esta es la revelación que quiero que les toque el corazón. Para que ustedes entiendan el valor que tiene la iglesia en el corazón de Dios. El valor y la importancia que tiene la iglesia en el corazón de Dios. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace con su iglesia es que no quiere que sea una iglesia conforme a la Biblia de Jefferson, a la Biblia del pastor Antonio, que no sea una iglesia
conforme la Biblia de Eugenia, de Nico, de Blanquita, de Mari, sino que sea la iglesia, como Él la soñó, como Él la imaginó, murió por ella. Murió por ella. Murió por ella. Murió por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia conforme al diseño, porque Él quiere presentársela como se la imaginó. Una iglesia gloriosa. Una iglesia sin mancha, sin arrugas. Por eso cuando nosotros pertenecemos a la iglesia y conforme a la palabra de Dios, a su Biblia, no a la nuestra, entonces nosotros somos procesados a ir quitando viejas levaduras, viejos pecados, perdonando. Una iglesia que no perdona no está en el diseño. Una iglesia que no ayuda, una iglesia que no anima, una iglesia que no exhorta, una iglesia que no edifica, una iglesia que no usa los dones que Dios le ha dado. ¡Wow! Y todo esto tiene que ser hecho con amor. Por eso una vez que nosotros somos salvos, en el corazón de Dios es que Dios quiere que nosotros seamos una iglesia, una familia, un cuerpo. Pero no un cuerpo que, como Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, no quiero que sean una iglesia que aparentan una cosa y son otra. No quiero que sean una iglesia que permite el pecado de los demás. Bueno, yo le voy a perdonar los pecados porque necesito un músico. Yo le voy a perdonar el pecado a todos los ujieres porque necesito a alguien que atienda la puerta. Sino de sanar, de que aprendas a dejar lo malo y abrazar las cosas, a quitar toda suciedad, toda mancha que tengas en tu vida, a todas esas arrugas, dejar que el Espíritu Santo te las planche para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Para que seamos una iglesia que se mueve en la dirección y en el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que a Dios le agrada. Esa es la iglesia que a Dios le agrada. Yo no sé si la tenías clara. Hay muchas cosas que he dejado pasar, no he querido agregar porque si va a ser largo. Creo que esto es lo principal, que entiendas la importancia de pertenecer y formar parte de una iglesia. De estar en una barca, de confiar, de pronto. Iba a ser muy difícil a veces que te agraden todas las cosas. Pero vos no lo haces para agradarte a vos mismo, ni tampoco para agradar a los demás, sino que buscamos agradar a Dios. Yo sueño que ser una iglesia que agrada a Dios. Yo espero estar pastoreando una iglesia que agrade a Dios. Una iglesia que busque la unidad. Que eche fuera de su vida todo espíritu de división, de crítica, de queja, de murmuración, de separación. Que seamos una iglesia que sana al enfermo, libera al cautivo, que restaura matrimonios, sana vidas, que ayuda a crecer a la gente, que encuentra destino. Es lo que sueño.